Excelente. Mirá cómo estamos. Último bloque, entrevistas. Hoy nuestra invitada para Si yo fuese presidente, Natalia Vicencio, diputada provincial por el Frente de Todos, Partido Justicialista. ¿Así es? ¿Está bien? Así es. ¿Cómo estamos, Gustavito? Excelente, Nati. ¿Vos? Bien, unas ganas de ser presidente de la casa. Mirá cómo nos vemos. Nos vemos bien. Fíjate cómo la Gore no ha Te puedo acompañar siendo la vicepresidencia. ¡Claro! No, yo. Me gusta más el Senado. Me gusta más el Senado que el Ejecutivo. Nati, bueno, gracias por venir. Primer referente del Partido Justicialista en este ciclo de Si yo fuese presidente. Es interesante para nosotros. Y sobre todo esperamos un tiempo que pasase el Congreso del fin de semana pasado. Digo, con expectativa, con un montón de cosas. Hoy la oposición, bueno, ya vamos a hablar del rol y lo que estamos viviendo dentro de la oposición, que nos toca hoy, y si hemos aprendido de algunos de los errores. Pero vamos al tema del Congreso del sábado pasado. ¿Qué pasonga? ¿Qué pasonga el sábado pasado? No, bueno, primero, a ver, antes de meternos, que de verdad que celebro lo que terminó pasando en el Congreso, cuando uno después mira, cuando salieron las noticias, porque justo se dio la casualidad que estaba el PJ con Congreso, el radicalismo con Congreso, en charlas el PRO, porque no podemos decir que eso fue un Congreso, no. Creo que nosotros dimos un salto político en la discusión, que era parte de lo que se demandaba por varios sectores del peronismo, que diéramos una discusión sana, que la discusión se diera dentro, en el marco de garantizar procesos internos y cortar ya un poquito de que todo sea a través de los diarios y discusiones que se contestan y vamos andando. Entiendo que obviamente no fue un proceso fácil el del Congreso, no es que llegaron todos los sectores diciendo, bueno, venimos todos a dejar nuestras diferencias, construyamos, pero bueno, hubo un proceso previo a la hora que estaba convocado el Congreso, donde habían propuestas de un lado, propuestas del otro, y que mirándolo objetivamente desde otro lugar, esos sectores terminaron cediendo en pos de lo que termina proponiéndose para el Congreso, porque la realidad que nosotros con la acordada, se nos suspenden las pasos nacionales, tenemos que dar una respuesta de cómo van a salir nuestros candidatos para, en esta primera instancia, legisladores nacionales, porque nuestra carta orgánica, que ya había sido modificada, decía que nuestro proceso era a través de las PASO. Al no tener las PASO teníamos que dar alguna propuesta. Y es así que se llama a propuesta de internas abiertas para dirimir el proceso de las listas. ¿De legisladores nacionales y provinciales? Quedó abierto la posibilidad. Porque no sabemos por la provincia. Claro, como la provincial todavía Cornejo no ha fijado fecha, no sabemos qué es lo que va a suceder, más allá que, bueno, cada vez, bueno, vieron que ya hoy debería, entre hoy y el lunes está ingresando a la Cámara de Diputados la modificación, la suspensión de las PASO, que por lo que salió en los diarios lo va a hacer una legisladora de la Unión Mendocina y que el oficialismo va a salir a acompañar, o sea que indistintamente van a suspender las PASO, así que con ese Congreso también se habilitaría tanto para nacionales como para provinciales. Y esto, a ver, al interior de la estructura del partido, del peronismo, ¿esto tranquiliza o pone en otra instancia los procesos de internas? Yo creo que, al menos por lo que he ido mirando, lo que he ido escuchando, se celebra por parte de los compañeros que se haya dado una herramienta para abrir la discusión. Creo que ahora está la responsabilidad dirigencial para que podamos llegar a un proceso de unidad y que las discusiones se den adentro del esquema del partido. Primero, que sea una discusión interna que nos represente, que podamos poner por delante la política y que la mayor cantidad de compañeros y compañeras se encuentren representados. O sea, ¿hay voluntad? Yo creo, siempre voy a ser optimista de que no sé si está la voluntad, pero tenemos que tener la obligación de generarla. Porque todos tenemos que tener la voluntad. ¿Cómo evaluaríamos una interna, porque en el proceso de interna abierta votan los afiliados al partido y los independientes, los no afiliados a ningún otro partido político? Esto es lo que
en un proceso de interna. Claro, la interna son los partidos políticos que conforman el frente, Frente. afiliados e independientes. Todos los que conforman el frente. Claro, porque o sea, se entiende que el Partido Justicialista históricamente firma, que también se dio la autorización para la firma de los frentes. Entonces, la propuesta de lista va a tener que va a contener Bien. candidatos de los partidos que integran ese frente electoral. Perfecto. Y votan los independientes, aquellos que no están afiliados a ningún partido. Nosotros, que esto, por eso sería interesante ver hasta dónde es necesario. Digo, si hubiesen sido pasos, la situación no hubiese sido otra. Digo, como que las pasos blanqueaban un proceso de interna y lo llevaban a la masividad. Digo, era la voluntad de todos por ir a votar. Digo, hoy en este proceso es solamente los afiliados que integran este frente. Si vos a ese proceso le escapás con la cantidad de gente, ponele, no hay arreglo, vamos a interna. Hay elecciones. Creo que hoy la ciudadanía eso lo ve tan lejano. Digo, nos seguimos divorciando de ese proceso que hoy lo analizábamos un poco cuando entramos acá. Yo venía muy caliente. Ayer, anteayer, el miércoles, con la movida que hubo entre los jubilados y discapacitados, que fuiste uno de los legisladores provinciales que estuvo en la puerta de la legislatura, vi muy poca movilidad. Y sobre sectores que tocan la fibra más íntima. Digo, el tema de lo que salió a decir el encargado de Discapacidad Nacional, con el tema de que el problema no era del Estado, sino por haber tenido los hijos con discapacidad, o que hubiese movido más sensiblemente a la población, y éramos pocos los que estábamos ahí, no veíamos esa vuelta. Entonces creo que ese devenir de la sociedad que hoy pasa por otro lado, lo discutíamos recién y el Imanol me decía, no, pasa por otro lado, no lo ven tan lejano como si no los tocara. Esa fibra de la sociedad dice que no cree en la política, que no cree en los procesos de la política, que no cree en la movilización como herramienta necesaria para poder. Digo, nosotros eso cómo lo estamos. Y lo vemos porque también, aparte de ser dirigente política, sos dirigente gremial. Digo, es esa dualidad que tenemos, lo que nosotros pensamos y lo que nos hemos formado a la realidad que nos toca después. Y sobre todo en una provincia donde un porcentaje alto de gente o de la población vota a un modelo político y económico totalmente distinto al que anhelamos nosotros. Sí, yo creo que, bueno, que igual es algo que se viene analizando, digo, lo hemos escuchado en varios lugares. Digo, hay una crisis de representación importante, que no es solamente del peronismo, y bueno, que tiene que ver con la política, que se ha alejado de la gente, pero también ha sido a través del juego de varios políticos empezar a atacar a la política. Digo, parece un juego de palabras, pero no es menor. Cuando vos siendo gobierno, porque digo, nosotros ahora tenemos a Milei hablando de la casta, que trató en su momento de rata a los legisladores, un montón de cosas que ha dicho, pero nosotros previo a eso tuvimos a Cornejo, lo seguimos teniendo a Cornejo, hablando de los empleados públicos, atacando a los empleados públicos, a la figura del empleado público. Entonces, esas cosas, cuando uno siendo gobierno, siendo parte de la discusión, atenta contra eso, y bueno, son los resultados que estamos viendo ahora. Digo, y la política es mucho más allá de lo partidario. La política tiene que ver con la transformación de la sociedad, tiene que ver con la transformación y la generación de políticas públicas, tiene que ver con el bienestar de la sociedad, indistintamente de los partidos políticos. Entonces me parece que en ese juego que llevó la derecha, se pasó Tres Pueblos en la discusión. Tres Pueblos que ahora lo está teniendo que pagar toda la política en su conjunto y por ende la sociedad. Porque ahora ya lo que estamos discutiendo es esto, es decir, que un funcionario pueda salir a decir que el problema de discapacidad es un problema de la familia y no del Estado. Claro. O sea, imagínate lo que generamos. Y bueno, yo no me incluyo porque nunca ataqué a la política. Es más, un montón de veces lo dije y se lo sigo diciendo a los colegas legisladores del oficialismo, que estos costos son de ellos, estos costos son del radicalismo en la provincia de Mendoza, porque haber puesto en ese lugar tan nefasto a la política en general, y nos está trayendo estas consecuencias, donde la sociedad se divorció
nos ataca, y nosotros en eso tampoco hemos podido, No hemos sido, una oposición responsable o, generando la una representación de para podernos bueno, volver a acercar a la sociedad. bueno, ese Y creo que divorcio en eso nos falta mucha escucha, nos falta... Digo, me pasó el otro día, me invitaron a la Facultad de Derecho a una cátedra, a la Cátedra Constitucional, no solamente a mí. Habíamos, no sé, debemos haber sido como 8 legisladores y estaba hasta la vicegobernadora y habían legisladores de todas las fuerzas políticas. Estamos hablando que eran alumnos de segundo año y estudiantes de quinto año afines o que habían ido a conocer la posibilidad de la carrera de abogacía. Te puedo asegurar que todos los legisladores hablaban ellos. Cuando vos decís, teníamos la oportunidad de estar escuchando a los pibes ahí. Porque los pibes querían saber cómo funcionaba el ámbito legislativo. Es más, todas las preguntas fue que la política no los representaba, hablaban que no iban a votar, que total la multa era baja. Entonces vos decís, estamos todos acá sentados, donde nos están interpelando estos pibes, y ninguno de los que estaba ahí tenía la capacidad de escucha. Era darle respuesta al pibe, decir, bueno, pero está mal que no participes, tenés que participar. ¿Viste cuando decís, bueno, sí, estamos con problemas para poder escuchar y en eso poder hacer propuestas, obviamente, porque no es solamente salir y escuchar y decir, bueno, soy una escuchadora serial, porque no somos eso, digo, también tenemos que generar la posibilidad de una política que a la gente le atraiga y que diga, bueno, sí, me siento representado con esto, quiero ir tras esto, quiero ir tras de esta idea, atrás de esta propuesta. Pero aparte, el otro desafío que creo que es lo que la política también tiene que empezar a entender, es que no solamente se tienen que lograr las propuestas, sino que después sean viables y realizables, se concreten, porque ahí es donde hay un bache muy grande y donde la sociedad ha dejado de creer. Digo, y después también que como política o como político hemos dejado de representar en la realidad aquellos que lo tenemos que representar. En lo discursivo tenemos un análisis muy sustancioso y muy válido, pero después a la hora de la verdad, vivimos en country, comemos asado todos los días, mandamos a los pendejos a escuela privada, tenés un mar de contradicciones que vos decís a la realidad y te lo ve el otro que viene en el pedido ya o que anda cartoneando y dice... Porque este es el otro proceso difícil de asimilar en lo sociológico. Digo, hoy los pobres de derecha, digo, los ricos que siempre estaban en ese proceso, que era lo más natural en los partidos de la derecha más calcitrante en la Argentina, digo, la UCD, todos estos procesos que se vieron ante ahora, el peronismo, los partidos de izquierda, porque no solo el peronismo, digo, la crisis de representación, digo, el peronismo tiene una crisis, ahora la izquierda tiene una catástrofe. Porque es así, esta representación, ¿cómo hacemos para recuperar ese vínculo? Porque no solamente con escuchar, porque yo, ¿sabes qué? Lo que pasa capaz que me pongo más ansioso porque mis tiempos se van agotando, digo, uno se va poniendo más viejo y ve que los procesos no terminan. O terminan dentro de... Yo no quiero esperar 10 o 12 años como en el menemismo para ver, o 14, digo, porque del 89 hasta que apareció Néstor, 15 años de ese proceso que lo padecimos, que terminamos fundiéndose la clase de las empresas, esa relación, digo, ¿cómo la recuperamos, Nati? ¿Cómo entramos en eso? Justamente la otra vez escuchaba algo que planteaban, y es decir, primero tenemos, o sea, el peronismo tiene sus principios, tiene sus 20 verdades, como nos encanta decir a todos los compañeros y las compañeras. Bueno, esas 20 verdades también las tenemos que mirar con el ojo y con el lente de la sociedad que estamos teniendo ahora. Sí, yo me acuerdo de las 20 verdades, para mí sí existe una sola, la justicia social. Lo demás, digo, Sí. El otro día decía las verdades peronistas, pero si yo me acuerdo de una, es la justicia social. Y en eso pero también eso, nos olvidamos. ¿cómo nosotros las vamos a llevar a la práctica Bueno, en esta sociedad que tenemos ahora, en estas prácticas que tenemos ahora? Entonces, tenemos que empezar a poner en tela de juicio un montón de discusiones. Cuando nosotros hablamos de un Estado presente,
Bueno, y se Digo, dan en los nosotros nos ámbitos hoy fuimos. para discutir eso en estos procesos electorales. Yo Digo, creo tenemos que, elecciones mira, de medio término. si es en general, no sé, digo, yo voy a hablar de la organización en la cual yo pertenezco y entiendo que sí, constantemente estamos intentando generar cosas para poder pensar, analizar. No sé si es en el conjunto de la totalidad, pero entiendo que nosotros tenemos que empezar a ponerle palabras a las cosas, relatos, hechos, que la gente nos pueda ver, digo, o sea, nosotros no podemos no mirar lo que sucedió con el anterior gobierno, que era nuestro gobierno, y que llegamos con trabajadores empobrecidos, que llegamos con problemas de vivienda, que llegamos con un montón de cosas. Entonces voy a decir, bueno, si quiero un Estado presente, bueno, ¿qué es un Estado presente? ¿Qué es un Estado presente? ¿Cuáles son las condiciones para tener un Estado presente? No es solamente un eslogan el Estado presente. Entonces, a eso me refiero, que nosotros tenemos que revisar las 20 verdades, y esas 20 verdades las tenemos que analizar con las variables y la realidad que tenemos ahora de cómo vamos a garantizar ese Estado presente. Porque dejo que para nosotros nunca va a estar en discusión que el Estado se necesita. No. Se necesita para el público y se necesita para el privado. Pero principalmente lo necesitamos para la redistribución del ingreso, porque de esa manera crece el sector privado. Entonces no va a estar en discusión. Ahora, el tema es cómo lo llevamos adelante a eso. Sí, ¿cómo fortalecemos un país industrial? ¿Cómo generamos? Y para esas generar el puente de condiciones? laburo y equitación. Digo, Claro, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera lo vamos a llevar adelante? ¿Cómo? Porque voy a decir, bueno, Porque- la educación, vamos a poner el tema de la educación. Y decir, bueno, sí, hay que repensar muchas cosas que no están funcionando en nuestra educación pública. Digo, hay muchas cosas que las tenemos que mirar. Digo, no podemos no proyectarnos en trabajar en un proceso de llegar, no sé, a la jornada extendida, dadas las cuestiones laborales que tienen ya los padres. O sea, hace mucho tiempo que nuestros pibes, sus padres trabajan, y el pibe tiene que ir de las 8 a las 12. No hay manera, ni que vos entres en ese horario, ni que salgas de ese horario. Entonces No. dependés de otra persona, si es un familiar genial, pero si no es un familiar, ¿cómo hace? Y nada, y terminás diciendo, bueno, che, si estoy trabajando, voy y pago la privada porque el pibe me entra a las 8, me sale a las 4 de la tarde, me da margen. Bueno, eso es pensar la educación para el pueblo trabajador. Bueno, lo tenemos que repensar porque no estaría funcionándonos en el ámbito público. Entonces, la gente elige la privada y la termina eligiendo porque tiene que generar otras condiciones. Hospitales, centros de salud, digo, todos sabemos lo que cuesta conseguir un turno para ir a un médico en un centro de salud. Todos hemos tenido que ir a una guardia y mirar lo que está sucediendo. Entonces, esas cosas hay que replanteárselas, porque nosotros sí, la bandera de la salud pública, perfecto. ¿Y cuántos pueden acceder a la salud pública real y concreta? Que realmente te garantice que no tengas que hacer otras cosas en el ámbito privado para irte con una claridad si has tenido alguna situación. Entonces, bueno, me parece que desde esos lugares nosotros tenemos que interpelarnos de cómo vamos a garantizar cuestiones fundamentales, porque cuando vos decís justicia social, bueno, todo eso para mí es la justicia social. Exacto. Que puedas acceder a la salud, que puedas acceder al transporte, que puedas acceder, bueno. Hay una hacemos? discusión ahora. A ver, nosotros lo que vamos a tener que debatir en este proceso electoral de elecciones de medio término es la fortaleza que hoy tiene el gobierno nacional y que parece que va a ir en concordancia con el gobierno provincial de acuerdo a lo que vienen planteando, a pesar de que ya están peleados para la otra, porque digo, todavía no cierran y ya se han peleado para la otra. Petri parece que no es el candidato a gobernador de Cornejo, pero vamos a esta, la de medio término. Hoy hay un planteo de la sociedad que dice, bueno, mientras el tema de la inflación esté cerrado y hayan hecho que la balanza o que el Estado sea lo menos perjudicial posible en pérdida, digo, me cierra. Así me esté cagando de hambre, así no llegue a fin de mes, así pierda, no pueda pagar la prepaga, así. Digo, nosotros, del campo popular, de los espacios en los que nos toca militar, todo, ¿cómo ideamos esta elección a medio término? En función por afuera, ni siquiera de recuperar un espacio de concejal, porque digo, si la disputa es salir a disputar un concejal, bueno, otra vez no entendimos nada. El tema es cómo nosotros desde esta lógica salimos a rebatir esa otra que es la fortaleza y que se nos caga la risa.
que nos vetan el aumento de los jubilados, porque el aumento de jubilados de ayer o anteayer en el Congreso de la Nación seguramente lo van a vetar, el 7,5 ya dijeron que no, y vienen por los regímenes especiales, y vienen, bueno, y toda la sanata que está, igual que con el tema de discapacidad. ¿Nosotros cómo nos planteamos eso? Yo, en primer lugar, comparto con vos que nosotros lo que tenemos que pensar es la estrategia para el 27. Primer lugar. En primer lugar, pero tenemos el 25 Por eso, antes. la estrategia es la del 27, porque si nosotros nos quedamos pensando en lo que va a pasar dentro de un par de meses, Bien. volvemos a pensar la coyuntura, que es esto, pensar un concejal más, un Y concejal vamos menos. peor que la última. Claro, digo, porque ya tuvimos el escenario de lo que fue del año 23, digo, o sea, yo entiendo que más que eso que nos pasó al peronismo en su conjunto, si no pudimos tener un manto de humildad, todos y todas, organizaciones, referentes, todos los que nos sentimos interpelados por el peronismo, y estaríamos entonces en problema, decir, miren, acá nos pasó esto, sacamos 13 puntos, y fue entre todos la responsabilidad. Bueno, Sí. veamos cómo no volvemos a hacer lo mismo. Entonces, para mí es esto, es decir, cómo nos damos la estrategia de pensarnos que volvemos a ser gobierno en el 27. Obviamente que necesitamos pasar esta, pero si uno tiene el objetivo al 27, esta va a estar pensada que es un paso más para llegar a la del 27. Si no, va a volver a ser una coyuntura de discusión por un cargo más, un cargo menos, y sálvese. Y terminar diluido en la discusión al último. Y no hay un proceso no hay un proyecto para adelante. Entonces me parece que tenemos que darnos la posibilidad de discutir desde ese lugar. Nosotros de verdad que tenemos que pensar el gobierno, los gobiernos municipales, los gobiernos provinciales. Tenemos que pensar cuál va a ser el rol de los sindicatos, el rol de las organizaciones sociales, el rol de cada uno de los referentes territoriales. Tenemos que volver a crecer en espacios territoriales. Digo, nosotros tenemos un debilitamiento importante. Pero yo sostengo que si vos tenés un objetivo claro, que es el 27, te permite ahora transitar un camino coherente para llegar a ese momento. Esto tiene que ser la posibilidad de que nosotros, ese objetivo, ahora empecemos a generar los pequeños hechos para empezar a encaminarnos hacia ese lugar. Si no, de verdad que vamos a volver a perder otra elección, sí, salvo, obviamente, que vamos a meter legisladores, vamos a meter concejales, sí. Pero no deja de ser una sumatoria de individualidades. Pero la pobreza va a seguir creciendo, pero vamos a seguir teniendo incluido, la gente va a seguir durmiendo bajo los puentes en la costanera. Todas esas situaciones las vamos a seguir teniendo y se van a seguir agravando. ¿Por qué digo esto? Recién empieza. Yo siempre hablo con los chicos, los compañeros jóvenes nuestros, que yo les digo que son jóvenes de la década ganada. Entonces no han tenido que vivir las crisis que conocemos, o hablaste de la del 90, hubieron otra. Digo que realmente eran crisis donde eso se sintió tanto, esos 15 años, porque no alcanzabas a recuperarte. Nosotros ahora estamos teniendo, si se quiere, un poco más de changüí, porque venimos de 12, 13 años de un gobierno que generó este colchón. Digo, porque vos pensaste qué pasa. Y eso que perdimos dos elecciones, la de 15 y la del 23. Por eso. Entonces voy a decir, con dos baches importantes. ¿Por qué no han sacado la UH? Digo, ¿por qué no han terminado? ¿Por qué estas contradicciones? ¿Por qué? Porque saben que eso sería un estallido social. Entonces vos tenés en el sector medio, el sector trabajador, vos lo tenés acolchonado. Lo que pasa es que ese colchoncito cada vez, si no lo cambiás cada 2 años, viste lo que pasa, después termina siendo una colchoneta. Bueno, dentro de unos años vamos a tener una colchoneta. Una sábana dentro. Claro. Entonces por eso también entiendo que tienen la posibilidad todavía de seguir surfeando. Pero obviamente nosotros no podemos esperar que esto suceda y que esto se convierta en una colchoneta. Y más que nada, los que ya hemos vivido situaciones, claro, las crisis que ha tenido la Argentina, porque queremos volver a tener, con todas las cosas que nos faltaban, porque también era eso, nos faltaban un montón de cosas por hacer, por llevar adelante, pero medianamente la justicia social, la distribución de la riqueza, la distribución del ingreso, la generación de los puestos de trabajo, el consumo interno, son cosas que tenemos que volver a recuperar, porque son nuestras banderas con las cuales nosotros vamos garantizando nuestras 20 verdades, porque se garantizan
con el pueblo presente. No es que se garantizan estando cada uno por su lado. No, así no fue. Digo, así no fue. Entonces hay que volver a revisar las prácticas. Por eso digo que es más que interesante. Seguramente vamos a seguir charlando, digo, como siempre. En esto no necesitas que te invitemos. Digo, está como si estuviera en tu casa. Hemos pasado 40 minutos charlando. Fíjate vos qué rápido. ¿En serio? ¿En serio? Ala. Mirá la Gore. La Gore claro, por eso se movía. Yo decía, ¿qué le pasa a la Gore? Quiere decirnos algo. Contarnos, me dice, pasá la agenda cultural. Tenemos que hablar de la agenda cultural. ¿Querés que hable de la agenda cultural, Gore? Yo te hago caso. Teatro Plan B en Tajamar, calle San Martín 1921, ciudad frente a la Alameda. Entrada en la web el sábado 7/6. Plan B. El Teatro Imperial de Maipú en Pescara 323. Obra humor varietal, maridaje en copas a las 22 horas. Este sábado también. Entradas por la web. El domingo 8/6 tenemos a las 20:30 en el EPAC, en la sala Tito Francia. El monstruo está con nosotros, de Daniel Fermani y con Nicolás Perroni. Entradas también en la web. Y a las 22, el éxito de los Beatles, The Beats, en la arena de Maipú. Estamos todos en la agenda cultural espectacular. Tenemos una semana hermosa. Nati, gracias por haber estado en este momento con nosotros. Si vos fueras presidente, ¿qué harías? Ay, si fuera presidenta. Si vos fueras presidente, la primera medida de Natalia Vicencio como presidenta. No, la primera medida es poder reactivar la economía desde la generación del trabajo, y volver a incentivar el consumo y el mercado interno. Digo, para mí eso es fundamental. Digo, nosotros, si en un pueblo que trabaje, porque somos un pueblo trabajador, es imposible imaginarte. La primera medida es que todos y todas, paso a paso, podamos tener trabajo, porque es lo que dignifica. Después, lo demás es un acompañamiento para mejorar la calidad de vida, pero cada uno de nosotros tiene que tener trabajo. Sería mi primer medida. Listo. Buena semana para todos. Suscríbanse a Cascote TV. Espectacular. Gracias, Gore. Como siempre, un placer. Denle like. Denle like. Querían que le iba a decir link de vuelta. Todas están esperando ahí atrás. Y todos. Bueno, sí, algún día volveremos y seremos millones, diría. Gracias. Chao, hasta luego.